Hace 2 semanas te respondía distinto. Se reía más. Te buscaba más. Movía su agenda por verte. Ahora tarda horas. Ahora contesta amable, pero fría. Ahora cancela un plan y ni siquiera propone otro día. No hubo pelea. No hubo ruptura. No pasó nada lo bastante grande como para explicar el cambio. Y sin embargo, algo ya cambió. Lo notas en el tono, lo notas en la energía, lo notas en esa sensación incómoda de estar hablando con la misma mujer, pero no con la misma disposición. Entonces preguntas, ¿qué pasa? Y te responde lo de siempre. Todo bien, estoy cansada, he estado ocupada, no es nada. Y ahí empieza la confusión que destruye a muchos hombres, porque por fuera no pasó nada grave, pero por dentro la dinámica ya se movió. Y la pregunta aparece sola. ¿En qué momento exacto cambió todo? ¿Cuándo dejó de mirarte igual? ¿Cuándo empezó a responder distinto? ¿Cuándo pasaste de generar curiosidad a generar costumbre? Porque lo más difícil de entender de las relaciones no es cuando alguien se va, es cuando alguien sigue ahí, pero algo ya no se siente igual. Y hay un momento muy específico en el que todo empieza a cambiar. La mayoría de los hombres no lo ve venir, y cuando finalmente lo entienden, ya es demasiado tarde. Lección 1. La atracción no premia el esfuerzo. La primera lección que muchos hombres aprenden demasiado tarde es esta. La atracción no premia el esfuerzo. Responde a la percepción. Muchos crecieron creyendo lo contrario. Si eres bueno, si eres atento, si eres paciente, si estás siempre, entonces la atracción debería crecer. Pero las relaciones humanas no funcionan como una ecuación moral. Una mujer puede pensar que eres un gran hombre, y aún así, dejar de sentirse atraída. Porque el deseo no responde solo a lo que haces, responde a cómo te percibe. Y esa percepción puede cambiar incluso cuando tú sientes que estás haciendo más que nunca. Lección 2. La evaluación empieza antes de que lo notes. La segunda lección es incómoda. Cuando una mujer se distancia, la evaluación empezó mucho antes. Muchos hombres creen que el problema empieza cuando ella responde frío. Pero no. Cuando responde frío, la decisión emocional ya está en marcha. Lo que tú estás viendo es solo el primer síntoma visible. Antes de eso ya hubo pequeñas observaciones, pequeños momentos donde algo cambió. ¿Cómo reaccionaste ante un problema? ¿Cómo manejaste una tensión? ¿Cómo te comportaste cuando ella puso presión? Porque cuando una mujer empieza a dudar de la posición psicológica de un hombre, empieza a observarlo más. No tanto lo que dice, sino cómo se comporta. Lección 3. El desequilibrio cambia la percepción. La tercera lección es algo que muchos descubren demasiado tarde. Cuando un hombre invierte demasiado pronto, la relación empieza a mostrar desequilibrio. Más mensajes, más disponibilidad, más esfuerzo, más atención. Y paradójicamente, eso no siempre aumenta la atracción. Porque cuando el esfuerzo se vuelve unilateral, la dinámica cambia. Ya no pareces un hombre que elige. Empiezas a parecer un hombre que necesita ser elegido. Y ese pequeño cambio psicológico altera completamente la energía de la relación. Lección 4. La admiración es el verdadero motor. Aquí aparece una regla silenciosa que muchos hombres descubren demasiado tarde. La admiración no se negocia, no se pide, no se ruega, no se explica, se sostiene o se erosiona. La mayoría de hombres cree que el amor sostiene una relación,
Pero muchas relaciones no mueren por falta de amor, mueren cuando desaparece la admiración. Y cuando la admiración desaparece, empiezan a cambiar muchas cosas. La forma en que te habla, la forma en que te escucha, la forma en que te responde. Momento clave que muchos no entienden. Y aquí ocurre algo que muchos hombres solo entienden después de vivirlo varias veces. Porque cuando una mujer empieza a verte distinto, no siempre lo dice. Muchas veces ni siquiera es consciente de que algo cambió. Simplemente empieza a sentirlo. Empieza a sentir que algo en la dinámica ya no le genera la misma curiosidad. Ya no le sorprendes igual. Ya no le produces la misma tensión emocional. Y ese cambio no ocurre de un día para otro. Ocurre lentamente. Empieza con detalles muy pequeños, pequeñas pruebas, pequeñas observaciones. A veces es una broma que antes no habría hecho. A veces es un comentario que parece insignificante. A veces es una contradicción que antes habría evitado. Muchos hombres interpretan esos momentos como discusiones normales, pero muchas veces son momentos de evaluación. Porque cuando una mujer empieza a preguntarse si el hombre con el que está realmente tiene el centro de su vida claro, empieza a observarlo más. No solo escucha lo que dices, observa cómo reaccionas, cómo manejas la presión, cómo respondes cuando ella cambia la energía. Y ahí aparece algo que muchos hombres no esperan: la reacción. Muchos creen que el problema está en encontrar la frase correcta, pero en realidad, lo que ella observa es tu reacción. Si te alteras, si te justificas demasiado, si empiezas a perseguir la conexión, si necesitas recuperar inmediatamente la cercanía. Y cuanto más intenta un hombre recuperar la conexión, más visible se vuelve su necesidad. Y cuando la necesidad se vuelve visible, la percepción cambia. No porque ella quiera castigarte, sino porque el cerebro humano funciona así. Valoramos más aquello que percibimos como estable, como autónomo, como independiente. Y cuando alguien parece depender demasiado de la relación, la dinámica empieza a moverse. No de forma dramática, no de forma brusca, sino de forma silenciosa. Y esa es la razón por la que muchos hombres tardan tanto en entender lo que está pasando. Porque cuando finalmente se dan cuenta, la percepción ya llevaba tiempo cambiando. Lección 5. El centro emocional de la relación. En toda relación, existe una jerarquía psicológica invisible. No significa que alguien domine, significa que alguien sostiene el centro emocional del sistema. Y cuando un hombre pierde ese centro, la percepción cambia. Ella empieza a sentir que algo se debilitó. No siempre sabe explicarlo, pero lo percibe. Y cuando esa sensación aparece, empieza la desactivación silenciosa de la admiración. Lección 6. El error de las relaciones largas. Muchos hombres creen que el compromiso asegura la atracción. Y ahí aparece otro error silencioso. Empiezan a relajarse donde no deberían, en su dirección, en su propósito, en su identidad. La relación empieza a convertirse en el centro de su vida. Y cuando eso ocurre, muchas mujeres no dejan de querer al hombre, pero empiezan a extrañar algo, la versión de él que conocieron al principio. El hombre con foco, el hombre con dirección, el hombre con vida propia. Lección 7. El poder de retirarte. La última lección es la más difícil. El verdadero poder en una relación no está en convencer, está en saber retirarte, no insistir, no perseguir, no quedarte intentando demostrar, sino reconocer cuando una dinámica deja de ser sana. Porque cuando alguien sabe que tú nunca te irás, tu presencia deja de sentirse elegida y empieza a sentirse garantizada. Y cuando algo se vuelve garantizado, la mente deja de valorarlo igual. Y aquí está la verdad que muchos hombres descubren demasiado tarde.
No pierdes una relación en el momento en que alguien se va. La pierdes en el momento en que cambia la percepción. Cuando cambia la admiración, cambia la dinámica. Y el hombre que entiende eso, deja de perseguir amor confuso y empieza a construir una vida que una mujer sana quiera acompañar.